Economista, buenos días. Buenos días, Vizcaíno. Bien. Aquí tenemos la estructura que ustedes deben presentar, ¿cierto? Yo les envié anoche 2 proyectos de investigación de mercado para que se guíen cómo lo van a presentar. Ya ustedes ya deben haber terminado la contextualización del problema, la formulación, la justificación, objetivos generales específicos. Hoy iniciamos el capítulo 2. No es mi función hacerles un repaso de metodología de la investigación, ni mucho menos de estadística. Ya ustedes tienen su formación académica. Sin embargo, voy a reforzar algunos elementos de recordatorio. Quiere decir entonces que hoy comenzamos el marco teórico, el capítulo 2. ¿Qué compone el marco teórico? Los antecedentes de la investigación, la fundamentación o bases teóricas y la definición de términos básicos, que es totalmente diferente a un glosario. ¿Okay? Luego les explico la diferencia. Iniciamos el capítulo 3, que es la metodología, donde va a ubicar el proyecto, el tipo de investigación, el diseño, la población y la muestra, que ustedes por supuesto lo manejan en estadística, lo manejaron, la técnica y los métodos, la matriz de operacionalización de las variables, su registro de datos y su análisis de datos. Pero aún así, lo más importante es el informe final. Entonces, vamos a analizar capítulo 2 y capítulo 3 del proyecto final de investigación, tomando como referencia los modelos que les envié anoche por WhatsApp. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Ok. Entonces vamos a comenzar con... a ver, ya vamos a ver estructura. Bien, vamos a comenzar viendo el marco teórico o capítulo 2. El marco teórico se compone de 3 elementos: los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos básicos. Ahora bien, cuando hablamos de marco teórico, cuando nos referimos a los antecedentes, quiere decir que la investigación debe realizarse tomando en cuenta el conocimiento previamente contribuido. Quiere decir que existen otras tesis, otros proyectos de investigación de mercado que tienen antecedentes con respecto a lo suyo. Quiere decir que si usted va a analizar, por ejemplo, la investigación de mercado de la imagen de una empresa, quiere decir que han habido anteriormente investigaciones de mercado, ¿verdad?, que le van a servir de base, de manera que no es algo nuevo, sino que esos antecedentes le van a servir para reforzar su investigación. Con respecto a la base teórica, se refiere a toda la teoría que alberga el conocimiento, ya sea de las variables o de la problemática que usted está presentando. Quiere decir que si usted va a hacer una investigación de mercado sobre la marca, usted tiene que hacer investigación teórica de textos, revistas, páginas web sobre marca. Si va a analizar precio, igualmente, si va a analizar estrategia, plaza, precio, promoción, quiere decir que usted debe investigar teóricamente quién ha escrito sobre esas bases o qué autor ha escrito sobre esa base. Y en cuanto a la definición de términos básicos, aquí solamente van a utilizar aquellos términos que no son comunes para toda persona que lee o investigador. Por ejemplo, si usted está haciendo una investigación de mercado sobre la gastronomía ecuatoriana, usted tiene que colocar allí los términos básicos de la identificación de la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque si ese proyecto lo lee un venezolano, lo lee un argentino, lo lee un chino, no van a saber los componentes de la economía ecuatoriana. Entonces, en la definición de términos básicos solamente se colocan los conceptos, ¿verdad?, que no son conocidos por todos aquellos lectores de la investigación. A diferencia del glosario de términos el glosario que se coloca al final del proyecto y tiene que ver con aquellos términos que son de fácil conocimiento para cualquier persona. Entonces, esa es la diferencia entre los términos básicos y el glosario. Ya vamos a ver cómo lo van a hacer.
Ahora bien, el marco teórico, como ya lo hemos dicho, ¿cuál es su estructura? Antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. La base teórica también se le llama fundamentación teórica, por lo tanto, ese marco teórico va a servir para orientar la realización del estudio, ayuda a prevenir errores, amplía el horizonte de estudio, mejora la propuesta de hipótesis o de variables dentro del plan de investigación, provee marco de referencia para interpretar resultados y apertura a nuevas áreas en línea de investigación. Quiere decir que de ese marco teórico van a surgir las variables de estudio, ya sea la variable dependiente y la variable independiente, a través de la operacionalización de variables, ya sea con sus dimensiones y con sus indicadores y las preguntas del cuestionario. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el marco teórico? ¿Sí o no? No, economista. No, economista. Bien. Ahora, ¿cómo se elabora un marco teórico? Un marco teórico implica analizar teoría, como ya les dije, teoría. Si usted va a indagar sobre la investigación de mercado para la expansión comercial, habrá que indagar teóricamente sobre la expansión comercial. Si va a lanzar un producto, tendrá que investigar la teoría sobre el lanzamiento de producto. Si va a posicionar una marca, tendrá que investigar teóricamente lo que es el posicionamiento, tipo, características, clase, indicadores, entre otros. Hay que hacer una profundización teórica de las variables a estudiar. Por lo tanto, ese marco teórico está basado en teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio. Por supuesto, ya tenemos el problema de estudio, donde vamos a incorporar los objetivos y las preguntas de formulación. Ese problema de estudio debe tener relevancia y debe ser factible. Sin embargo, dentro de las funciones del marco teórico, como les decía anteriormente, ayuda a prevenir errores, orienta sobre cómo realizar el estudio, guía al investigador para centrarse en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original, conduce al establecimiento de hipótesis, afirmación o variables, inspirando nuevas líneas y áreas de investigación, y posee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. El primer eslabón del marco teórico son los antecedentes de la investigación. Ahora, ¿de dónde provienen esos antecedentes? Son referencias sobre investigaciones anteriores que se relacionan con investigaciones en curso. Quiere decir que su investigación tiene un antecedente, ya sea tesis, artículos científicos, investigaciones más profundas, que se obtienen a través de una revisión bibliográfica. Se recomienda hacer la revisión bibliográfica en Google Académico o Google Escolar, y utilizando los conectores booleares, ya sea entre comillas o ya sea con el signo más. Por lo tanto, estos antecedentes de la investigación pueden ser también basados en documentales, libros, revistas científicas, diccionarios especializados, fuentes empíricas, fuentes primarias, fuentes secundarias, donde el investigador va a tomar algunos elementos. ¿Qué elementos va a tomar de esos antecedentes, de cada uno de ellos? Los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, algunos datos estadísticos de investigación, pero también puede tomar datos cualitativos, ya sea de la entrevista y de la observación. Quiere decir que hay una estructura para llevar a cabo el enunciado de los antecedentes de investigación. Ustedes van a tomar 3 antecedentes: un antecedente internacional y 2 antecedentes ecuatorianos, de la siguiente forma. ¿Qué van a extraer de esas tesis o de esa investigación? Lo siguiente: colocar trabajos de grado que se relacionen con el tema o problema objeto de estudio. La misma no puede tener una fecha mayor o igual a 5 años. Quiere decir que van a tomar investigaciones que no sean mayores a 5 años, del 2015 en adelante. El primer párrafo debe contener apellido del autor de la investigación que están tomando, el año, título de la investigación en negrilla, tipo de investigación utilizada, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados. En el segundo párrafo van a colocar el objetivo general de esa investigación y los objetivos específicos, A, B, C o D. Luego, en el tercer párrafo, van a reseñar las principales conclusiones a las cuales llegó ese investigador con su trabajo. Y en el cuarto párrafo van a indicar el por qué se relaciona ese antecedente con su proyecto de investigación de mercado.
luego de que describe y explique los aspectos que tomó de esa investigación, cuál es el aporte de esa investigación para su proyecto de investigación de mercado. De esa forma se estructuran los antecedentes de la investigación. Luego vienen las bases teóricas o fundamentación teórica, que voy a colocar allí toda la teoría acerca de las variables con las cuales estoy trabajando, como pueden ver en los proyectos de investigación que les envié anoche. Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo científico. Es sobre las bases teóricas existentes que se construye toda la investigación. Una buena base teórica forma la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo y le va a ayudar al investigador a poder interpretar y analizar los resultados obtenidos del cuestionario bajo la técnica de la encuesta. Si una base teórica, todo instrumento diseñado, seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. Por lo tanto, es importante, para llevar a cabo esa base teórica, hacer una revisión de la literatura general y también hacer una revisión de la literatura especializada a través de lo que refleja tanto el objetivo general como el objetivo específico. Quiere decir entonces, en conclusión, que las bases teóricas van a estar basadas en lograr cumplir tanto los objetivos específicos como el objetivo general de la investigación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Con respecto a la definición de términos básicos, es importante cumplir con la siguiente tarea. Lo primero que se debe realizar es seleccionar los términos que aparecen en la formulación del problema y en el marco teórico. ¿Qué términos, verá, son importantes que el investigador da a conocer para que la lectura sea bien entendida por cualquier lector? Estas palabras son las que tienen una significación propia o especial distinta al uso común y corriente. Por ejemplo, en una investigación de mercado sobre la comida típica venezolana, si yo voy a hablar del pabellón criollo, el concepto de pabellón criollo tiene que ir con una definición de términos básicos. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano quizás no sabe qué es un pabellón criollo y tampoco sabe lo que es una camisa de ropa, una ropa de camisa. Entonces son comidas específicas de Venezuela o de Colombia. Entonces esos conceptos van a ir incluidos en la definición de términos básicos. Es decir, que voy a incluir allí conceptos que no son cotidianos para todos los lectores que vayan a leer ese proyecto de investigación. De allí que es importante determinar las palabras que nosotros usamos como muy corriente o distintas de las que se dispone en otro contexto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Eco. Y los demás compañeros están inasistentes. La voy a colocar la inasistencia porque nadie habla. No, Eco. No, economista. Okay. Entonces, yo les invito a que hagan una revisión bibliográfica de la metodología de la investigación para que elaboren el capítulo 2. Yo les envié en clases anteriores por el WhatsApp algunos libros de metodología de la investigación, también se los subí a la plataforma, de manera de reforzar estos conceptos metodológicos tanto ahora o a futuro para quienes vayan a realizar un proyecto de grado para su graduación a futuro. Entonces continuamos con el análisis de algunas láminas. Si no hay preguntas, entonces continúo. Bien. Vamos a ver la estructura. Ya analizamos el capítulo 2, cómo lo van a levantar, cómo lo van a desarrollar. Vamos ahora a la metodología, lo que se refiere a la ubicación, tipo de investigación y diseño de la investigación. Quiere decir entonces que vamos entonces ahora a analizar el diseño de la investigación. Un momentico que estoy buscando, porque como tengo tanto material, esto no es. No sé qué se me hizo. Bueno, aquí está. Vamos con la población y la muestra. También son formación estadística que ya ustedes vieron. ¿Qué es la población? ¿Qué es la muestra? ¿Y qué es el muestreo? Tenemos por población al conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener resultados. De esa población vamos a obtener la muestra
a través de una sistematización estadística llamada muestreo, ya sea muestreo probabilístico o no probabilístico. Esa muestra es una parte de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información mucho más precisa y mucho más representativa. Tal es el caso de algunos ejemplos, por ejemplo, en la población, todas las empresas constructoras de la provincia de Trujillo registradas en el año 2013-2014. Esa es la población, pero ¿qué nos interesa? La muestra. Es un subconjunto de empresas constructoras de la provincia de Trujillo registradas en esos años. Con respecto a todos los estudiantes de 18 a 22 años de la Universidad Central de Venezuela, del semestre 2014-1, es la población. ¿Pero qué me interesa? Solamente algunos estudiantes, 180 estudiantes, son representativos de 18 a 22 años de la Universidad Central de Venezuela, del semestre 2014-1. Otro ejemplo, todos los clientes de la empresa telefónica que adquirieron un nuevo producto entre enero a marzo de 2014, pero nos interesan todos los clientes. No, solamente 120 clientes, según lo que arroja estadísticamente el muestreo de la empresa telefónica que adquirieron un nuevo producto entre enero y marzo del año 2014. Entonces, de esa forma, a través de una inferencia estadística, obtenemos el resultado de la muestra. Ahora, ¿cuáles son los criterios para tomar ese tamaño de la muestra? No es al azar. Es decir, el criterio estadístico es el que ustedes van a utilizar mediante el uso de fórmulas para calcular el tamaño de la muestra a través del empleo de las tablas de Harvard, que ya la tabla de Harvard es la que vamos a analizar a continuación y que en los trabajos que le envié anoche ya lo tienen. Existen criterios relacionados con las posibilidades del investigador, por ejemplo, el tipo de recursos disponibles para realizar la investigación, tomando como referencia el tamaño de la muestra, la base del conocimiento sobre el muestreo en base a muestras no probabilísticas, llamadas muestras al azar. Y también existen criterios señalados en bibliografía especializada, tales como la de Ari en el año 89 y otro que dice usar una muestra grande, como sea posible, y representativa de la población. Por lo general a veces se toma un 30% al azar. Y cuando se trabaja con ciencias naturales, química, física, biología, se trabaja con experimentos de 30 sujetos de la muestra. Pero ustedes no están trabajando ni con química, ni con física, ni con biología, ni con matemática, sino con ciencia social. Por lo tanto, tienen que aplicar los criterios estadísticos. En algunas investigaciones descriptivas también se recomienda entre el 10 y el 20% de la población accesible y tal como lo plantea Ramírez en el año 2010, recomienda investigaciones sociales en un 30% de la población. Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de muestreo que voy a aplicar para tomar la muestra? El muestreo probabilístico. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene a través de una selección aleatoria o mecánica de la unidad de análisis. Y el no probabilístico, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de investigación o de quien hace la muestra. En el caso de ustedes van a trabajar con el muestreo probabilístico a través de las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos la fórmula para que calculen su muestra. ¿Okay? Cuando la población es infinita o cuando la población es finita y conocida. Quiere decir que se aplicará cualquiera de estas fórmulas dependiendo si su población es infinita o no es infinita. Por ejemplo, si voy a hacer una investigación de mercado para la zona de San Antonio de Ante, tengo que ir al censo, verificar cuál es la población del último censo y en base a esa población determino el número de la muestra a través de una población finita. Ahora bien, si yo quiero hacer una investigación de mercado para toda América, por supuesto no conozco las cifras totalmente, entonces tengo que recurrir a la población muestral, a la muestra, perdón, de la población infinita. Entonces, eso va a depender de cómo se va a aplicar esa ecuación, como lo vemos a continuación. Cuando la población es menor a 100.000 personas, utilizo esta fórmula. Pero si la población de ese municipio o de ese sector es mayor a 100.000 habitantes, utilizo esta fórmula. Entonces, el análisis muestral me va a determinar cuál de la población, cuál muestreo voy a utilizar. El de la población finita, que son de 1.000 personas, menos de 100.000 personas, o de la población infinita, cuando son más de
100.000 personas. Entonces aquí tenemos la fórmula de la ecuación en la cual van a trabajar, donde n es el tamaño de la población, aquí está, z es el grado de confianza que se establece. Ustedes pueden establecer un grado de confianza de 1.64, 1.96 o 2.58. Por lo general se trabaja con el 95%, que es 1.96. Es el grado de confianza con el cual se trabaja mayormente. Van a trabajar con la desviación estándar de la población objeto de estudio y con un error muestral del 5%. Son los estándares que se utilizan en la investigación de mercado. De allí que si aplicamos la fórmula, ¿verdad?, obtenemos que el nivel de confianza es el 95%, por lo tanto nos va a dar 1,96 elevado al cuadrado. P es la proporción esperada, que es el 5%. Q sería 0,95 y D el error muestral, que sería un 3%. Por lo tanto, de esa gran población vamos a solamente escoger y aplicar el cuestionario a 203 personas. En conclusión, podemos decir que al aplicar esta ecuación tenemos una desviación estándar de la población de 0,5 para una población de 9.000 personas con un valor de distribución normal de 1,96, un límite de error muestral de 0,05% y un tamaño mínimo de la población para la muestra de 368 personas. Es decir, que de esta población vamos a trabajar aplicándole la encuesta o el cuestionario de 368 personas. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, economista. Bien. No, Aquí tenemos otro ejemplo, calculando el tamaño de la muestra para estimar la media. Aquí, aplicando la ecuación, nos da que vamos a aplicar la muestra, perdón, para una población de 500 personas, solamente vamos a aplicar el cuestionario a 83 personas, 83 socios del club de ciclistas, puede ser el caso. Bien, entonces a eso nos referimos con población, muestra y muestreo, tal como ustedes la van a aplicar. Seguidamente, vamos con la operacionalización de variables. Como ya ustedes tienen sus variables, vamos a determinar cuáles son sus indicadores y sus dimensiones. Quiere decir que una variable es la característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control de una investigación. ¿Qué es la dimensión? Es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y la decomposición. La dimensión es las diferentes formas en que decomponemos una variable, ya vamos a verlo con el ejercicio propuesto, y que es un indicador, como la palabra lo indica, me indica las características de esa variable, ya sea un indicio, una señal o una medida que permite al investigador cuantificar sus variables y dimensiones. En conclusión, podemos establecer que tenemos la siguiente investigación. Evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Ibarra. ¿Cuál es la variable? Calidad de servicio. ¿Cuáles son sus dimensiones? Sus características, dónde, cómo, cuándo y a quién presta servicio. Entonces las dimensiones serán calidad de servicio en la recepción del hotel, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio del restaurante. Es decir que las dimensiones son la diferente calidad de servicio que presta el hotel. Tenemos la variable y tenemos las dimensiones. Si queremos determinar los indicadores de cada dimensión, que debemos hacerlo, tenemos los indicadores de la calidad de servicio. O sea, ¿cómo yo evalúo la calidad de servicio en la recepción? Mediante los siguientes indicadores. Atención permanente a las 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. Si quiere evaluar, porque el verbo es evaluar, el del objetivo general. Si quiere evaluar la calidad de servicio en las habitaciones, ¿cuáles van a ser los indicadores? Limpieza, equipamiento básico de Internet, tiempo de respuesta a las solicitudes. Y si quiere evaluar la calidad de servicio del restaurante, tengo que identificar los indicadores. Trato cortés y amable, rapidez de servicio y calidad de la comida. Quiere decir que de los indicadores van a surgir las preguntas que van al cuestionario. Porque es lo que yo quiero evaluar para ver la calidad de servicio que presta el Hotel Ibarra. Por eso es importante
que de los indicadores van a surgir las diferentes preguntas que voy a aplicar en el cuestionario a través de las diferentes escalas que vamos a trabajar a continuación. Por ejemplo, aquí está otra variable. Fíjense esta variable. Actitud hacia un personaje, las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. ¿Cuáles son los indicadores de la dimensión cognitiva? Juicios acerca de ese personaje, creencias sobre ese personaje, puede ser un político, por decir algo. Afectiva, los indicadores, sentimientos hacia ese personaje, emociones que produce el personaje. Y la dimensión conductual de esa actitud es intenciones hacia el personaje y las tenencias que genera el personaje. Quiere decir que mis preguntas van a estar elaboradas en base a los indicadores que me van a dar las características del comportamiento de la actitud de ese personaje. Otra variable, calidad de servicio al restaurante. Fíjense que esta variable, ¿verdad? Anteriormente era una dimensión, era una dimensión, la calidad de servicio, ¿ve? Sin embargo, ahorita pasa a ser una variable con sus indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Habíamos dicho, trato cortés y amable, rapidez en el servicio y calidad de la economía. Ahora, ¿qué preguntas voy yo a colocar en el cuestionario para medir a esta variable? El trato recibido en el restaurante fue, el tiempo de servicio fue, ¿cómo evalúa la comida del restaurante? Entonces, ustedes le van a dar las diferentes opciones. Por ejemplo, el trato recibido en el restaurante fue cortés, indiferente o desagradable. Él elegirá. El tiempo de servicio fue rápido, normal o lento. Él elegirá. ¿Cómo evalúa la comida del restaurante? Buena, regular o deficiente. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de los indicadores surgen las preguntas del cuestionario. Y de la pregunta, por supuesto, también van a surgir las diferentes opciones que me van a dar la especificidad para yo poder analizar e interpretar los resultados a través de una tabla de frecuencias, de una frecuencia absoluta, una frecuencia absoluta y relativa que ustedes vieron en estadística, y a través de las figuras, ya sean gráficos o barras de análisis o histogramas que ustedes también vieron en estadística. ¿Para qué? Para que posteriormente analicemos el resultado de cada una de las preguntas, tal como lo refleja los proyectos de investigación que les envié anoche y afortunadamente que yo fui su asesor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, No, ahora, ¿esas variables de dónde salen? Por supuesto, del marco teórico, de las bases teóricas y de los objetivos específicos, que es lo que yo quiero lograr a través de esa investigación. Aquí tenemos otra variable. Cumplimiento de las funciones universitarias, dimensiones. ¿Verdad? Los profesores universitarios realizamos diferentes actividades en base a diferentes tipos de gestión. Tenemos gestión educativa, que es dar clase, gestión de investigación, que es realizar proyectos de investigación o asesorar tesis. Tenemos la extensión, que aquí le llamamos vinculación, es la comunicación con el medio, con las comunidades, las prácticas preprofesionales o las asesorías especializadas. Y tenemos la gestión administrativa. En este caso tenemos tres dimensiones: la dimensión docencia, investigación y extensión o vinculación. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de la investigación docencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo desmembramos o descomponemos esa dimensión? A través del indicador: número de secciones asignadas, número de alumnos atendidos. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Cuántas secciones tiene asignadas? ¿Cuántos alumnos atiende usted de manera formal continua? En la dimensión investigación, número de investigaciones y número de proyectos. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Cuántas investigaciones ha realizado durante su trayectoria en la institución? ¿En cuántos proyectos de investigación institucional ha participado? Y a nivel de vinculación o extensión, cursos dictados, dimensión y actividades de estas cátedras. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Ha dictado cursos de extensión universitaria? ¿Ha participado en la conducción de alguna actividad de esta cátedra relacionada con la institución? Entonces, fíjense ustedes cómo a través de los indicadores surgen las preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, al finalizar
hay que presentar el cuadro o matriz de la operacionalización de variables, donde vamos a colocar las variables de nuestra investigación de mercado, las dimensiones, los indicadores, la técnica o instrumento que utilizamos, si utilizamos la técnica de la entrevista o utilizamos la técnica de la encuesta, y el instrumento cuál va a ser el cuestionario, las preguntas que vamos a realizar en base a las dimensiones, en base a los indicadores, y por supuesto las opciones de respuesta que la vimos aquí. Estas son las opciones de respuesta. Entonces, de esa forma se construye el cuadro o matriz de operacionalización de variables, tal como ustedes también lo podrán observar en los proyectos que les envié anoche. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, con ninguna. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se construyen esas preguntas. De la siguiente forma. Vamos a ver si puedo ampliar esto porque esto no viene en un PDF. Por ejemplo, aquí está este instrumento que se llama Diseño de Cuestionario para Recolección de Datos. Es un artículo de investigación donde nos describe cómo se elabora el instrumento, qué preguntas podemos utilizar y qué escala podemos utilizar. El propósito del cuestionario, que lo vimos en la clase anterior, es definir el propósito, definir el constructo, las dimensiones, los indicadores y elaborar los ítems o las preguntas para cada elemento. Quiere decir que en base a la operacionalización de variables es que vamos a diseñar el instrumento llamado cuestionario, no antes. El cuestionario se elabora después que elaboremos la matriz de operacionalización de variables. Ahora, ¿qué escala podemos utilizar? La siguiente. Aquí aparece la secada. Fíjense cómo se estructuran las preguntas. Mira, por ejemplo, ¿qué compañía de transporte aéreo considera que presta un mejor servicio? ¿Okay? O por una pregunta estructurada, que podría ser opción múltiple, como les decía anteriormente, la que ustedes presentan su examen. Los artículos de ropa de vestir que han solicitado en los últimos 6 meses en la tienda de ropa. Entonces usted marca aquí los artículos que más consume u otro artículo que no esté en la lista. Se llama pregunta de opción múltiple. Otras son las preguntas dicotómicas o cerradas. Por ejemplo, verdadero o falso, si no, de acuerdo, etcétera. Por ejemplo, aquí, ¿ha asistido a la consulta odontológica en los últimos 3 meses? Sí y no. Entonces, hace una serie de preguntas con esta respuesta. Este tipo de preguntas son las más sencillas y yo les recomiendo que la utilicen por efectos del tiempo, ¿verdad? Frecuentemente puede presentarse como pregunta o opción múltiple si se complementa con una neutral, pero ustedes no se van a complicar la vida colocando no opino, sí opino, ambos, ninguno, no se compliquen la vida. Otro tipo de pregunta muy utilizado, ¿verdad? Es la escala de Likert, ¿verdad? Que su intención es visualizar, por ejemplo, la pregunta, ¿tiene intenciones de realizar un viaje a Europa en los próximos 6 meses? Una probabilidad muy alta, mediana, no era considerado, una probabilidad baja o una probabilidad muy baja. Estas preguntas también son de investigación de mercado, pero son muy complejas para llevarlas a cabo. Hay que tener mucho tiempo para poder redactarla y determinar la probabilidad de respuesta. En conclusión, podemos decir que cuando se redactan preguntas, hay que definir con claridad el tema que se aborda, sobre qué variable voy a hacer la pregunta, sobre qué marco teórico voy a hacer la pregunta, en base a lo que me arrojen los indicadores. Usar palabras comunes, de acuerdo al vocabulario de quien se va a encuestar. Evitar preguntas guía o tendenciosas, por ejemplo, ¿usted sí quiere comer helado? No, ese tipo de preguntas no se puede preguntar, sino cuántas veces consume helado, de los siguientes sabores, ¿cuál consume mayormente? ¿Con qué frecuencia, con qué frecuencia consume helado? ¿Semanal? ¿Diario? Entonces, el cuestionario que aparece en los proyectos de investigación lo puede guiar cómo van a realizar esas preguntas. ¿Por qué? Porque no se puede generalizar todas las preguntas. Tiene que ir de acuerdo a lo que el investigador quiere lograr para resolver el problema que está planteado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien. No. No, Eco. Entonces, aquí tienen este material que también le va a servir. Entonces, no se complique tanto la vida. Yo les sugiero que utilicen preguntas dicotómicas, sí o no, o verdadero y falso.
Aquí están algunos reactivos, fíjense, la pregunta, evalúo considerando los indicadores de cada competencia, siempre, casi siempre, a veces, nunca o casi nunca. ¿Okay? Y están los diferentes tipos de cuestionarios. ¿Okay? Esto ya con una investigación, cuando ustedes vayan a hacer su tesis de grado, los que no se vayan por examen complexivo, que yo les recomiendo examen complexivo, porque para hacer una tesis hay que tener mucho tiempo, leer mucho y tener una buena redacción. Por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿ve? Cómo se estructura, cómo se dirige el entrevistador al encuestado, información sociodemográfica, sexo, las instrucciones de cómo va a llenar ese cuestionario, la escala, esta es una escala de Likert, definitivamente no, probablemente sí, probablemente no, definitivamente sí o indeciso. Bien, entonces aquí están las técnicas que se utilizan y el propósito. En el caso nuestro vamos a utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento es el cuestionario. O también puede ser también la entrevista. Okay. Este es el coeficiente de confiabilidad cuando se aplican datos estadísticos para llevar a cabo esa actividad. De esa forma pasamos al capítulo 3, que es el diseño de la investigación, tal como lo refleja, aquí está el diseño de la investigación. Entonces, la ubicación donde se ubica el proyecto. El tipo de investigación es una investigación descriptiva. Ustedes van a trabajar con una investigación descriptiva con enfoque cualitativo y cuantitativo porque hay análisis teórico y hay análisis estadístico. Ya vimos cómo va a calcular la población en la muestra y la técnica de la encuesta, el instrumento es el cuestionario y el método, un método inductivo. Ya analizamos cómo van a hacer la presurización de las variables y posteriormente el registro de datos, que es colocar la pregunta, la tabla de frecuencia absoluta y relativa y posteriormente el análisis de los datos, que es el análisis de cada pregunta juntamente con su cuadro, principalmente se utilizan gráficos. Entonces, de esa forma terminamos con la metodología o el diseño de la investigación. Según lo establece Malotra en su capítulo 3, él dice que todo diseño de investigación es un esquema o programa para realizar un proyecto de investigación de mercado. Él especifica que hay diferentes detalles o procedimientos para llevar a cabo dicha investigación, donde en ese diseño se plasma la fase ya sea exploratoria, descriptiva o causal. En el caso de ustedes van a hacer una investigación de mercado descriptiva. ¿Por qué? Porque van a describir todo lo que está sucediendo en el mercado para resolver el problema que están planteando. Por lo tanto, hay que definir la información que se necesita a través del marco teórico. El marco teórico es que me va a brindar a mí como investigador cuáles son las variables con las cuales voy a trabajar. Por supuesto, tomando como referencia los objetivos específicos y el objetivo general. De allí que deba determinar cuál es la medición de la escala a través del muestreo, cómo voy a construir la prueba piloto o el cuestionario que voy a aplicar, o ya sea también una entrevista, ¿verdad? Y cómo voy a aplicar ese muestreo mediante el tamaño de la muestra para una población finita con menos de 100.000 habitantes, pero al aplicar la fórmula voy a determinar cuál va a ser la muestra de manera de poder interpretar y analizar los datos. Es así como nuestro diseño de investigación está destinado a un diseño de investigación concluyente. Pero de esa investigación concluyente vamos a hacer la investigación descriptiva, ya sea por un diseño transversal, simple o múltiple. Ustedes, su investigación por el momento va a llegar solamente hasta la investigación descriptiva. De allí que, si lo podemos analizar, la exploratoria no me indica nada porque solamente me indica qué es explorar. Sin embargo, yo necesito describir cuál es la causa del problema, necesito describir cuáles son los efectos de ese problema de manera de poder concluir, generar una recomendación y poder hacer mi propuesta de proyecto a través de un informe de investigación, a través del capítulo 4, que es donde yo he analizado cómo está el segmento del mercado, cuáles son las características de ese mercado mediante factores demográficos, políticos, económicos, socioculturales, legales y el mercado futuro, el mercado potencial, y voy a identificar cuáles van a ser las estrategias que voy a colocar para resolver el problema, ya sea estrategia de comercialización, de productos, de precios,
distribución, publicidad. ¿Cómo voy a caracterizar la competencia? ¿Cómo va a estar compuesta mi demanda de mercado? Y en base a los resultados, ¿verdad?, de ese análisis y la difusión de resultados, tal como se presenta los proyectos que le envié anoche. Quiere decir entonces que si yo voy a identificar mi investigación, aquí están las características, por supuesto, para el examen de los tipos de investigación, pero ¿qué me interesa más a mí? Identificar la investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque aquí voy a describir algo. ¿Qué es el algo? El objetivo, las características del mercado, las características de los grupos, de la población, consumidores, vendedores, área de mercado. Calcular el porcentaje de unidades de la población para obtener la muestra a quien le voy a aplicar el cuestionario. Las características de los productos, las variables de la investigación, hacer predicciones específicas en cuanto a dar respuesta mediante esta investigación descriptiva al quién, al qué, al cuándo, dónde, por qué y el cómo. De manera que esta investigación descriptiva la voy a sustentar a través de los métodos, ya sea un análisis cuantitativo más que cualitativo, a través de encuestas. Ustedes no van a utilizar paneles ni van a utilizar datos de observación. En conclusión, podemos decir que la investigación descriptiva es la que va a soportar su investigación para efectos de la práctica. Sin embargo, ustedes deben manejar conceptualmente cuáles son otros tipos de investigación que quizás a futuro lo van a emplear. De aquí que si relacionamos la investigación exploratoria, descriptiva y casual, por supuesto, vamos a analizar la situación del problema porque existe poca información. Por lo tanto, ya sería una investigación exploratoria. Pero no nos interesa solamente conocer el problema, sino darle una respuesta, una resolución, y eso va a depender de la situación a través de una investigación descriptiva que nos lleve a conclusiones y a recomendaciones acerca de ese mercado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí o no? No, Bien. No, Eco. Entonces, No, fíjense, ya hemos llegado al diseño de la investigación a través del tipo de informe, el método del cuestionario, las técnicas, la naturaleza del cuestionario y la evaluación y la muestra. ¿Para qué? Para que finalmente analicemos los datos, analicemos cada una de esas respuestas a la muestra que le aplicamos, la interpretamos, la graficamos, la llevamos a la tabla y la analizamos. Y eso, ahí termina el capítulo número 3, que se refiere a el registro y análisis de los datos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Eco. No, Bien. Eco. Entonces vamos a observar la información que yo les envié anoche. Vamos a tomar uno de los proyectos de investigación de mercado. Vamos a ver aquí, tesis evaluadas, tesis aprobadas, aquí. Vamos a tomar el de la expansión comercial, que fue uno de los mejores que salió. Fíjense que la estructura es la misma que estamos desarrollando, que es la estructura de la investigación de mercados. Por ejemplo, en este caso, la chica que hiciera el capítulo 1. Economista, disculpe que le incomode, ¿no? Economista, me voy a retirar más o menos unos 20 minutos hasta llegar a mi casa para volverme a conectar, economista. Ok, aunque la clase de hoy no es muy larga, Wilma, solamente te estoy explicando cómo van a hacer el capítulo 2 y el 3. Pero sí, tomar la clase va a estar grabada también. Ya, economista, yo en unos 20 minutos llego a mi casa y entonces ya me vuelvo a conectar, economista, ahora para informarle. Perfecto. Ya, economista, muy amable, gracias. Bien, fíjense en este caso, ¿cuál es el título de la investigación? Se titula Investigación de mercado para la expansión comercial de la nueva línea de ropa deportiva de ciclismo dirigida hacia la microempresa Gamazú, ubicada en la ciudad de Ibarra. Por supuesto, aquí la variable principal es expansión comercial. Ahora, esa variable nos va a indicar, ¿verdad?, los objetivos generales y los objetivos específicos a nivel de investigación. Quiere decir que estas chicas tuvieron que contextualizar el problema, hacer la formulación de la pregunta, objetivos generales específicos, y el capítulo que es el marco teórico, la teoría, ¿en qué se basaron ellas para hacer su cuestionario? En identificar la investigación de mercado, la importancia, la clasificación, los tipos de investigación, la fase del proceso de investigación,
los beneficios, la investigación de mercado, la segmentación del mercado, demográfica, psicográfica, conductual, toda la segmentación, el marketing mix, buscar información teórica sobre los clientes, la competencia. Luego hicieron la definición de términos básicos. ¿Qué significa ropa deportiva, ciclismo, expansión comercial, estrategia de publicidad? En el capítulo 3, la ubicación, el tipo de investigación, en el caso de ella fue una investigación exploratoria, puesto que no se habían, detectaron que no se habían hecho investigaciones anteriores, el diseño de la investigación, la población y la muestra, el cálculo de la muestra, la técnica y los métodos, que fue la técnica fue la encuesta y el método fue el inductivo, hicieron el cuadro de operacionalización de variables, hicieron el registro de datos, el análisis de datos para luego concluir con el informe final. Ese informe final fue la caracterización del mercado en todos los factores que ellas hicieron la investigación teórica en el capítulo de marco teórico, pero aquí la transpolaron a su investigación en particular. ¿Cuáles son los factores demográficos para la expansión de la línea de ropa? Los políticos, los económicos, las estrategias que van a utilizar para llevar a cabo la solución al problema de producto, de precio, de distribución, de publicidad. ¿Cómo se metieron en el mercado? Que también está en la base teórica, la segmentación del mercado. Aquí está teóricamente y aquí está en la práctica. La segmentación geográfica, demográfica, psicográfica, conductual, para finalmente hacer una discusión, que es el análisis general de todo su planteamiento del problema para llegar a conclusiones y recomendaciones. De manera que si nos ubicamos en el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3, aquí, el capítulo 2, perdón, aquí está el capítulo 3, está la ubicación, el tipo de investigación, en el caso de ella fue una investigación exploratoria, para usted va a hacer una investigación descriptiva, el diseño, la población, ella utilizaba la población deportiva del Club de Ciclistas Zero Cycling Team, ubicada en el cantón de Ibarra, con 134 ciclistas, los cuales el 60% son hombres, 40% son mujeres, en edad entre 18 y 60 años. Quiere decir que su población fueron 134 ciclistas, le aplicaron la fórmula de la muestra y obtuvieron que la encuesta o el cuestionario se le iban a aplicar a 63 personas. ¿Okay? La técnica de la encuesta, utilizaron el método inductivo que va de lo particular a lo general, ¿verdad? De esos ciclistas hacia la población en general. Aquí está su cuadro de presurización de variables, la variable, el tipo de variable, los indicadores y la encuesta, quiere decir que las preguntas era contentiva de esos indicadores, el instrumento del cuestionario, ¿verdad? Hicieron el registro de datos de las 14 preguntas aplicadas a la muestra y luego el análisis de datos. Aquí empieza el análisis. Pregunta, ¿cuál es su género? En frecuencia absoluta, frecuencia relativa, luego lo graficaron y luego lo interpretaron. Y así con cada una de las preguntas, ¿verdad? De manera que de aquí se sustraen las conclusiones y las recomendaciones que van a justificarse en darle respuesta a los objetivos específicos. Posteriormente, luego que ya analizaron cada una de las preguntas, bien, nos referimos al capítulo 4, que es el informe final. Hay una introducción, hay un objetivo del informe final que es realizar una investigación de mercado para la expansión comercial de la nueva línea de ropa deportiva de ciclismo dirigida hacia la empresa Camasu, ubicada en Ibarra. Lo caracterizaron ese mercado de factores demográficos, como esos factores demográficos son aplicables a esa población muestral, ¿verdad? Factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, legales, mercado potencial, y las estrategias que ellas sugirieron para poder solventar ese problema. Estrategias de comercialización utilizando las 4P, la de producto, la de precio, la de distribución, la de publicidad. La competencia de esa empresa Camasu, ¿cuál es? Yoko, Tempo y Kimono. ¿Cómo caracterizaron a esa competencia? ¿Cómo definieron ellas la demanda de los ciclistas por parte de la ropa, de la nueva línea de ropa? La segmentación geográfica, la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica y la conductual, para que finalmente se hiciera la discusión. Entonces, la discusión se analiza en forma general la respuesta de la encuesta, del cuestionario,
la observación que ella como investigadora le hicieron y el resultado de esa investigación. Y finalmente se propone las conclusiones y las recomendaciones. La referencia bibliográfica en base a las normas APA, sexta edición, y luego se adhiere la encuesta dirigida a los ciclistas con todas y cada una de las preguntas y el tipo, la validación de la encuesta. Se coloca la pregunta, cuál se deja, cuál se modifica, cuál se elimina. Esta encuesta fue validada por el ingeniero Ernesto Morocho, docente del ICA, y finalizó la investigación de mercado. ¿Dudas, preguntas? No, con ninguno. Okay. Vamos No, a ver el otro, que es la comercialización de la mermelada de Chihuahua. Vamos a visualizarlo. Esta fue una investigación de mercado para la producción de comercialización de mermelada de Chihuahua en la ciudad de Ibarra. Igualmente, el capítulo 1 plantea la investigación, objetivos general, objetivos específicos, el planteamiento, los antecedentes del capítulo 2, la fundamentación teórica, capítulo 3, o sea, la estructura sigue siendo la misma. Ahora, por supuesto, el marco teórico de esta investigación no puede ser la misma. Vamos a ver cuál es el marco teórico que utilizó William para llevar a cabo su propuesta de investigación. Él habla de la producción, habla del sistema de producción, de la comercialización, los tipos de comercialización, las estrategias, la planeación comercial, las ventas, la imagen, publicidad. Habla de la investigación de mercado. También nos habla de la importancia, de los beneficios de la investigación de mercado, de la clasificación, cómo se clasifican los mercados. También nos habla de la fase de la investigación de mercado, cómo se define el problema, de los tipos de investigación que va a utilizar, en el caso de también la exploratoria, el diseño de investigación de mercado, cómo se recopilan los datos primarios, secundarios, cómo se determina la población, el cálculo de la población muestral, o sea, toda esa fase teórica, cómo se caracteriza un segmento de mercado, la preparación, análisis de los datos, o sea, toda la fase de la investigación de mercado. Y aquí empieza con su investigación, el origen del chihualcán, la famosa fruta de chihualcán. También investigó sobre las características, la taxonomía, el valor nutricional de la fruta. Define los términos básicos, análisis de demanda, calidad, cobertura, consumidor, demanda, estrategia, investigación de mercado, objetivo, oferta, oportunidades, productos. Se empieza a definir una serie de términos, incluso que muchas veces no son necesarios. Para ingresar al capítulo 3, en cuanto al entorno de ubicación, el diseño de la investigación, la población, él tomó la población de Ibarra, tomando como referencia el censo 2010, con 188,000 habitantes y una muestra, pero una proyección de crecimiento de 221,000 habitantes. Obtuvo el cálculo de la muestra y esa población de 221,000 habitantes arrojó una muestra de 384 personas, que decir que a estas personas fue a quien le aplicó el cuestionario. La técnica dígame. No decía que tocaba utilizar información de 5 años atrás y ahí, como dice, 2010 y estamos en 2021, no pasa nada a utilizar esa información. No, en ese caso sí, porque se determinó que no hay ninguna investigación de mercado sobre el chihuahua, sobre la mermelada de Chihuahua. Hay investigaciones de mercado de otras mermeladas, sin embargo, de Chihuahua no existe ninguna investigación sobre la mermelada de Chihuahua en forma comercial. Bien, el método que utilizó, aquí está la variable, fíjense, la variable investigación de mercado y producción y comercialización, el tipo de variable, los indicadores, en este caso no utilizó las dimensiones, la técnica y el instrumento. Aquí registró los datos, analizó los datos y aquí está el informe final, ¿verdad? Los objetivos que él determinó con su informe. Realizar una descripción de características de propiedad del producto, establecer la ventaja competitiva de la mermelada que él propone, caracterizar el mercado, diseñar estrategias, caracterizar la competencia y definir la demanda del producto. Cada una de las preguntas, con su tabla, su figura y su análisis. Cada una de ellas, de una forma muy sencilla,
Luego que hizo el análisis y el registro de los datos de cada una de las preguntas, vamos a ver qué preguntas hizo él. Puede decir algo. Por ejemplo, vamos a la pregunta 1, que es la principal. Es la pregunta de apertura. Género, edad, ¿consume usted mermelada? Luego, ¿con qué frecuencia consume mermelada en su hogar? ¿Cuántos frascos de mermelada consume al mes? ¿En qué lugar compró usted la mermelada? ¿Qué presentación de mermelada es la que más consume? Marca de mermelada más consumida en su hogar. ¿Le gustaría probar la mermelada de Chihuahua? El 343 personas dijeron que sí, 41 personas dijeron que no. Ya esto le da un indicio de una resolución del problema. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de 90 gramos de mermelada de Chihuahua? ¿Cuál es el factor más importante en el que se basa al momento de elegir una mermelada? Y aquí la discusión de resultados en base a las respuestas, el porcentaje de la respuesta de mayor frecuencia y el planteamiento que hace él cuando analiza la respuesta de los consumidores o posibles consumidores. Luego emite una conclusión y la recomendación y empieza a describir el producto, las características del producto, sus propiedades, ¿verdad? La información nutricional de la posible mermelada y empieza a caracterizar el mercado de la mermelada de Chihuahua que él propone para resolver el problema. Factores demográficos, políticos, económicos, socioculturales, legales, los factores externos, tomando en cuenta las variables sociodemográficas, la edad, el género, el nivel social, variables geográficas, estilo de vida, ocasión, beneficio, actitud, y empieza a conceptualizar, a definir las estrategias que él va a utilizar para vender la mermelada de Chihuahua. Empieza a desarrollar cuál va a ser la propuesta de precio, la propuesta de presentación, el costo unitario de esa mermelada, cómo va a ejercer el liderazgo en los costos, la estrategia de plaza, estrategia de publicidad y promoción. O sea, todo eso es el aporte del investigador. El mercado potencial, la caracterización de la competencia de la mermelada, su demanda actual. Su demanda actual, él considera que va a tener un nivel de aceptación de 89%. Es decir, se va a producir mensualmente, se va a consumir 2.361.000 frascos de mermelada al año. Y su demanda actual va a ser de 2.361.144 frascos de mermelada. Por lo tanto, él proyecta que a los 5 años se va a producir esta cantidad de frascos de mermelada, que es la demanda proyectada a 5 años. Se va a producir cuando la demanda crece en un 2.99%. Y luego la bibliografía. Y como anexo, él colocó la encuesta. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Conocer los gustos y preferencias y el consumo de la mermelada de Chihuahua. Aquí está la pregunta: género, edad, consumo de mermelada. Estas son las preguntas. Fíjense que él utilizó respuestas de selección múltiple. No utilizó sí o no. Eso ya es consideración del investigador de mercado. Aquí está la validez de la encuesta. También se la validó el ingeniero Morocho, quiere decir que el ingeniero Morocho opinó que todas las preguntas que él hizo están acorde al marco teórico, a la búsqueda de solución del problema y están acorde a los objetivos específicos de la investigación. Punto y fin. ¿Dudas? ¿Preguntas de cómo van a presentar el proyecto? No. No. Bien. Yo me hice una pregunta. Diga. ¿Cuál es el objetivo de poner en la primera pregunta, cuál es el género? El motivo es, en el caso de ellos, porque es ropa femenina y ropa masculina. Y también en el caso del género de la mermelada de Chihuahua, es porque se observó que mayormente quien consume la mermelada de Chihuahua es el sexo femenino. Es indiferente colocarlo, pero al menos le da una aportación de hacia dónde va dirigido ese mercado, si más hacia el género masculino o el género femenino. En el caso de su investigación de mercado, usted tendrá que colocar preguntas de aceptación en cuanto a la población cautivadora que ustedes quieren llevar a cabo esa investigación y en cuanto a lo que la empresa quiere lograr resolver.
Ok, gracias, economista. Entonces, ¿qué dice? Investigación de mercado. Vamos a la plataforma. Entonces, ya ustedes están en capacidad de estructurar su propio cuestionario. ¿Ok? Hasta el 9 de febrero. Es decir, después que hayan votado y elegido a un buen presidente. Luego, van a hacer este taller, investigación preparatoria y concluyente, y aquí van a subir ya el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero antes de subirlo, me lo envían para hacer las observaciones totales de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En eso vamos a trabajar, ya sea en forma presencial a partir del próximo sábado o en forma virtual cuando nos corresponda. Es decir, que ya ustedes están en capacidad de desarrollar el capítulo 1, 2 y 3, enviármelo para revisarlo de manera que cuando vayan al capítulo 4, que es el más importante, donde está la estructura, que es este capítulo, ya se haya pulido el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, de manera que ya su propuesta como informe final ya va a estar bien soportada, bien estructurada y bien conformada. Quiere decir que la unidad 3 y la unidad 4 vamos a ir analizando, mejorando estos capítulos y haciendo una buena propuesta para el informe final de la investigación de mercados. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No oigo nada. No es con ninguno. Ok. Quiere decir que en el capítulo 3 ya ustedes deben estar recopilando, procesando y tabulando los datos para entrada al capítulo del informe final de la investigación. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No oigo nada. Entonces, pongan atención. Ok, Todo claro. ¿Qué me van a enviar ahora? A mi correo. Me van a enviar el capítulo 1 y el 2 por el momento. El 1 y el 2, ya totalmente elaborado. El 3 lo hacemos en lo sucesivo, pero tengo que revisar el capítulo 1 y el capítulo 2. Me lo van a enviar en Word, no en PDF a mi correo, porque igual tengo que bajarlo para hacer las observaciones. No les revisé el capítulo 1 todavía, porque necesito que lo reformulen a través del capítulo 2. Entonces vamos a ver cómo el capítulo 1 y 2, que están concatenados, en base a la teoría que van a trabajar, cómo se analiza esa teoría. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta qué día toca enviarle eso, Eco? Hasta el próximo jueves. Eco, o sea que hoy toca subir a la plataforma el capítulo 1, ya revisado, y de ahí en el correo toca mandarle el capítulo 1 y 2 para que nos haga la revisión. No. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a posponer la fecha de manera que primero me envíen a mi correo el capítulo 1 y el capítulo 2. Y un día antes de su examen parcial, sí deben subirlo a la plataforma. Quiere decir que el 19 de febrero ustedes deben subir ya pulido y arreglado el capítulo 1 y el capítulo 2. O sea, que hasta el jueves le enviamos el capítulo 1 y 2 así en Word, en borrador. Sí, en Word. Entonces, mientras no subimos nada, ¿no es cierto? Ni lo que estaba para hoy a las 2. No, ya la voy a cambiar. Vamos a hacer una estructuración. Un segundito. Vamos a ver aquí. Ajá. Aquí, esto sí lo van a subir. Esté como esté. Esto sí lo van a subir. ¿Oyeron? El capítulo 1. Esto. Sí, le subimos. Sí, eso ya lo pueden subir. Porque es la evidencia de que trabajaron aún cometiendo errores, porque eso va a mejorarse. Ahora, este taller también, me imagino que ya lo hicieron. Este taller venció anoche. Ya lo hicieron. Es un taller. Los talleres sí no se pueden posponer. Vamos a la unidad 2. Y el taller sí. Sí. Esta estructuración la van a subir después que le corrija el capítulo 1 y el capítulo 2. Quiere decir que aquí le voy a dar paso hasta el
17 de febrero. Hasta el 17 de febrero. Ya ese cuestionario debe estar pulido y ya aprobado. Este taller ya lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer porque ya tienen conocimiento de que es una investigación exploratoria y una investigación concluyente. Y es un taller. Bien. Este diseño de investigación de mercados, ¿verdad? Lo van a presentar los 3 capítulos, el 1, el 2 y el 3. ¿Qué día? El 19, ya corregido, por supuesto. El 19, el 20 de febrero a las 22 horas. Quiere decir que aquí van a subir el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, luego que haya sido revisado por mi persona y ya aprobado. ¿Ve? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, economista. Ok. Entonces, aquí van a subir el capítulo 1. Ah, Una pregunta. diga. Lo que subimos a la plataforma, No oigo. ¿y es en PDF? Sí, a la Lo que subimos a la plataforma sí es en PDF y lo que le mandamos al en Word. Ajá. Entonces, aquí van a subir. Ay, ¿me escucha, Eco? Sí, lo oigo. Sí, sí. A la plataforma PDF y a mi correo en Word. Ujú. Sí. Entonces, aquí van a subir el capítulo 1 completo y el capítulo 2, ¿verdad? Ya corregido. ¿Cuándo va a ser la fecha máxima para subirlo? El 20 de febrero. Quiere decir que a partir de lo sucesivo yo lo voy a ir revisando completo, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. O sea que para el jueves usted me envía capítulo 1 y capítulo 2. Y en lo sucesivo le revisaré el capítulo 3. Fecha máxima, 20 de febrero. ¿Dudas, preguntas? No, Eco, ninguna. Okay. Quiere decir entonces que en la unidad 3 vamos a trabajar con el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 para empezar a formar el informe final. Y en la unidad 4 ya es la presentación y exposición del informe final por parte de ustedes. Punto y fin. ¿Dudas, preguntas? Bien. No. Sin embargo, No. para efecto de examen, por supuesto, ustedes van a tener todo el material de las unidades que teóricamente está concebido. Entonces, no hay dudas ni preguntas, seguro. Bien, Seguro, Eco. entonces, a más tardar el jueves, espero en mi correo el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Ah? Eco, y Bueno, si tenemos alguna duda mientras estamos haciendo, ¿sí le Por podemos supuesto, eso no molestar? es molestia. Mi función es servirles, orientarlos y guiarlos. No es ninguna molestia, en absoluto. Bueno, Ok. gracias, Eco. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Ya vayan pensando cómo van a diseñar ese cuestionario, ¿ya? Abarcando la totalidad de la problemática para darle respuesta. Ya vieron cómo se operacionalizan las variables, los indicadores y las dimensiones, de manera que aporten las preguntas y las posibles sucesiones de respuesta, ya sea a través de un sí o un no o a través de preguntas múltiples. Entonces yo les recomiendo que trabajen con la variante de preguntas dicotómicas o con preguntas múltiples, tal como lo reflejan los proyectos que les envié. ¿Dudas, preguntas? Cepeda tiene cara de ambiguo. Está en la nebulosa, Cepeda. ¿Preguntas? No, economista, estoy revisando la plataforma Bueno, nomás. solo veo con la vista así dando vuelta. No, estoy Licencia revisando Salazar, está la inasistente, plataforma. no activó la cámara. Vamos a colocar la inasistencia a Lisset. Ah, ya la aprendió. Eco, es que mi hijo está aquí molestando, entonces para que no distraiga a los demás. Lo que yo le voy a decir, como le dije a la chica Mírelo. como le dije a la chica macroeconomía, amárrenlo.
Ok, no hay dudas, no hay preguntas. Cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen saber, ya sea por el grupo de WhatsApp, pero háganla por el grupo de WhatsApp, no hagan preguntas individuales. ¿Por qué? Porque a través del grupo de WhatsApp todos van a aprender. Esa es la idea, que todos aprendan. Y así les sirve la información para todos. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? No. Bien, No hay entonces vayan trabajando No, y ya tienen el modelo, tienen el material de metodología de investigación que también les envié para que puedan trabajar con el capítulo 2 y el capítulo 3 en forma metodológica. Muchas gracias, feliz tarde, feliz fin de semana